Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es el de las infecciones gastrointestinales. Este tipo de patologías acá en nuestro medio son un grupo de enfermedades bastante comunes, de consulta diaria, en los consultorios sobre todo de primer nivel, tomando en cuenta lo que ya habíamos hablado en algún momento de las condiciones socioeconómicas y la realidad de la situación sanitaria en la cual estamos viviendo. ¿Cómo se puede definir a las infecciones gastrointestinales? Como un conjunto de patologías o de trastornos producidas por la inflamación de la mucosa del estómago y de la mucosa del intestino. Como características clínicas principales secundarias a la inflamación de la mucosa intestinal tendremos a la diarrea. Y como característica principal de la inflamación de la mucosa del estómago tendremos al dolor abdominal, náuseas y vómitos. Acá debemos hacer una conceptualización adecuada y correcta respecto a este tipo de infecciones. Cuando el compromiso inflamatorio está a nivel del estómago y secundario a lo cual se producirán náuseas y vómitos, indicaremos gastro. Cuando el compromiso, la patología está a nivel de intestino, denominaremos enteritis. Por lo tanto, el término gastroenteritis está definido por la presencia de vómitos y diarrea. Vómitos por inflamación del estómago, gastro, y enteritis por inflamación del intestino en forma de diarrea. Por lo tanto, hablar de gastroenteritis significa que el paciente debe tener vómitos y diarrea. Si el paciente solamente tiene diarrea, entonces denominaremos como solamente o simplemente como enteritis. La etiología para los cuadros de infección gastrointestinal son variados. Hemos mencionado previamente a 4 grupos principales. Estamos hablando de los virus, bacterias, parásitos, sobre todo. En el ámbito de la pediatría, las diarreas, los síndromes diarreicos agudos, las infecciones intestinales, sobre todo tienen como origen a los cuadros virales. Las infecciones de tipo bacteriana son también bastante frecuentes, más en la etapa de la vida adulta. En pediatría también podemos encontrar en alguna circunstancia infección por bacterias, pero en pediatría es más común por virus. En cambio, en personas adultas es más común la infección secundaria a bacterias. Del grupo de los virus tenemos al rotavirus, norovirus, adenovirus y astrovirus como los principales agentes etiológicos, y de todos ellos al rotavirus como principal agente etiológico. Como mencionábamos, las causas virales se constituyen en más o menos el 70% de los casos de enfermedades y diarreas infecciosas en la pediatría. En adultos se puede encontrar rotavirus, pero es mucho más difícil, menos frecuente de poder determinar esta etiología en un adulto, tomando en cuenta su sistema inmunitario. Y del contexto de nuestros países latinoamericanos, considerados como países de tercer mundo, países subdesarrollados, el norovirus es uno de los más frecuentes en la edad adulta,
constituyendo más del 90% de los casos. Las infecciones bacterianas principalmente estarán determinadas como agentes etiológicos por la Escherichia coli, la más común, sin olvidarnos de la salmonela, también otro agente bastante frecuente acá en nuestro medio, la shigella, que es la que va a producir la diarrea hemorrágica, o la colitis, el famoso cuadro de shigellosis, y el Campylobacter jejuni como otro de los posibles agentes etiológicos para las infecciones en los adultos. ¿Cuál es el medio de ingreso de las infecciones a nuestro organismo? A través de alimentos contaminados. Estos alimentos contaminados serán la causa principal para que nuestro organismo adquiera a las bacterias. Estas en el interior del cuerpo empezarán a multiplicarse, aumentará su patogenia y serán la causa de la presencia de la sintomatología correspondiente. En el ámbito de los parásitos, sobre todo los protozoarios son los que producen las infecciones intestinales, y entre ellos la Giardia lamblia, la entamoeba histolítica y el Cryptosporidium son las causas más frecuentes. Las causas parasitarias tienen un porcentaje de casos mucho menor que los otros dos agentes etiológicos. Se ha determinado que las causas parasitarias estarían como un factor de riesgo en personas que tengan un viaje, por ejemplo, ¿no? a lugares endémicos. Se han visto causas parasitarias en lugares con bajo nivel de salubridad, como habíamos comentado en alguna oportunidad, el consumo de agua de vertiente, de agua de pozo, el consumo de alimentos de una manera inadecuada en cuanto a su preparación, hablando de lo que son las medidas de higiene, o lugares con hacinamiento como son cárceles, cuarteles, guarderías, asilos. Entonces, esta causa parasitaria en nuestro país podemos considerarla como una posible causa etiológica por debajo de lo que son las causas bacterianas. Es por esta situación que debemos, en todo cuadro infeccioso gastrointestinal, siempre tomar en cuenta en adultos, obviamente, al agente de tipo bacteriano y a los agentes de tipo parasitario, para de esta manera no dejar una posible causa etiológica que podría ser determinada por o que podría ser el punto de partida para un tratamiento. Habíamos comentado ya previamente que para todo paciente que cause con un cuadro diarreico debemos solicitar tanto un coprocultivo como un coproparasitológico. Así podríamos identificar a través del coprocultivo al agente bacteriano y a través del coproparasitológico al agente parasitario. Debemos también mencionar o hacer un recuerdo de que existen causas no infecciosas de la diarrea. Este es un punto que ya lo hemos aclarado previamente. No todas las infecciones intestinales son de causa infecciosa, no todas las diarreas requieren tratamiento antibiótico. Existen un gran número de causas no infecciosas, como las diarreas motoras, secretoras, exudativas, producidas por irritación, por inflamación, secundaria al consumo de algún tipo de alimento o consumo de medicamentos, por disbacteriosis. Todas estas son causas de diarrea no infecciosa que obviamente al no tener un agente microbiano como
causante, no requiere un tratamiento antimicrobiano, antibiótico, antiparasitario. ¿Cómo clasificamos a las diarreas? En agudas, si son menores a 14 días, diarrea persistente entre 14 y 30 días y diarreas crónicas más allá de 30 días. En base a esta clasificación por el tiempo, podemos de alguna manera llegar a determinar el posible agente etiológico. Hemos indicado que las causas infecciosas llegan hasta autolimitarse. Inclusive sin necesidad de tratamiento pueden llegar a remitir en un lapso de hasta unos 10 días. Cuando hablamos de diarreas crónicas, que pasa que su tiempo evolutivo va más allá de los 30 días, entonces estamos hablando de enfermedades diarreicas ya crónicas, cuyo posible agente etiológico tal vez no sea un cuadro bacteriano de los usuales, que debemos ver en esta circunstancia algunos agentes etiológicos menos frecuentes que se presentan sobre todo en personas inmunodeprimidas. Algo que también les había dicho en alguna oportunidad y se los vuelvo a repetir: todo paciente con una diarrea crónica debemos sospechar inicialmente que el paciente pueda ser portador de VIH. Tuvimos la oportunidad de dar el concepto adecuado de la diarrea en base a lo que determina la Organización Mundial de la Salud, que nos indica que la diarrea no solamente es la disminución en cuanto a la consistencia, sino también el aumento del número de evacuaciones en base al ritmo normal que el paciente tiene. Entonces debemos nuevamente dar un concepto adecuado de la diarrea, que es la eliminación de heces con consistencia disminuida y aumento en la frecuencia de las deposiciones. La diarrea aguda, hemos indicado menos de 2 semanas, persistente entre 2 semanas y un mes, y las crónicas más allá de un mes. La diarrea puede ser también manifestación de una enfermedad sistémica. No solamente tendremos diarreas como causa de una infección local, una patología primaria del aparato digestivo, sino que la diarrea puede ser una manifestación de una patología de orden sistémico, como el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, por aumento de la motilidad intestinal, va a producir cuadros diarreicos, lo que se conoce como despeños diarreicos. La fisiopatología de la diarrea nos indica que hay 4 mecanismos principales para la producción de estas enfermedades. Esta situación ya ha sido aprendida en su momento en la materia de fisiopatología, por lo tanto acá las vamos simplemente a mencionar brevemente. Tenemos 4 mecanismos para la presencia de las enfermedades diarreicas: la invasión hacia la pared intestinal, la presencia de citotoxinas, presencia de endotoxinas y adherencia a la superficie mucosa. Todas estas circunstancias, todos estos mecanismos van a producir una alteración en el transporte normal de agua y electrolitos a través del intestino. Cuando hablamos de una diarrea infecciosa aguda, a su vez podemos subclasificarla en diarrea acuosa y en diarrea con sangre. Diarrea acuosa, que simplemente es una disminución en cuanto a la consistencia de las heces, y diarrea con sangre, que ya presenta restos hemáticos. La diarrea acuosa, a su vez, puede ser de origen secretor, de origen osmótico, y la diarrea con sangre, con restos hemáticos,
vía de tipo invasiva o no invasiva. Estas dos últimas que serán las que producirán la eliminación de sangre por lesión de la pared intestinal o por destrucción de las células de los enterocitos. Las características clínicas de un cuadro de una infección gastrointestinal: presencia de dolor abdominal, usualmente es la primera manifestación ante un cuadro de una infección intestinal. Este dolor abdominal es de tipo cólico, de moderada a gran intensidad. En algunas circunstancias la intensidad llega a ser muy fuerte, ¿no? Produciendo los famosos retortijones, que llegan a ser uno de los motivos para que el paciente acuda a consulta. La presencia de náuseas y vómitos, que puede estar o no asociada a la ingesta de alimentos. No siempre las náuseas, no siempre los vómitos son después de ingerir alimentos, lo que llamamos vómitos postprandiales, sino que estos vómitos o el estado de náuseas puede estar presente en algún momento del día no relacionado con la ingesta de alimentos. Y al ser un cuadro infeccioso, también debemos tomar en cuenta la posibilidad de presencia de fiebre. No todas las infecciones gastrointestinales cursan con fiebre. Yo creo que a todos en algún momento nos ha dado una infección gastrointestinal, secundaria tal vez al consumo de algún alimento, pero con seguridad que no todos estos episodios han cursado con fiebre. Solamente algunos, solamente los que tengan un desarrollo, multiplicación bacteriana muy importante, pudieron cursar con fiebre. Hay muchos casos de infecciones gastrointestinales que no tienen alzas térmicas, pueden cursar con temperatura normal. Bien, ahora vamos a ir viendo con mayor detalle a los distintos tipos de diarrea. Hablaremos de la diarrea acuosa, variedad secretora. Este tipo de infección es de la característica enteroinvasiva. ¿Qué significa enteroinvasiva? Que el agente etiológico se adherirá a la superficie de la pared intestinal, invadirá la célula, entrará al interior del enterocito y será en el interior de las células intestinales donde producirá los procesos metabólicos necesarios para su multiplicación. Usualmente estos agentes etiológicos tienen una vacuola, una capa protectora que permite su ingreso a través de la pared intestinal. En el interior de la célula se produce la lisis de esta capa protectora, lo cual facilita la multiplicación, y una vez que el agente etiológico se ha multiplicado, empieza la migración e invasión hacia células adyacentes, como vemos en la gráfica. De estas, el agente etiológico más representativo es la salmonela, causada por el agente etiológico que conocemos como Salmonella typhi. La vía de contagio para este tipo de infección es la vía digestiva, y el tiempo de incubación entre 10 hasta 14 días. Es por esta circunstancia que cuando una persona cursa con salmonelosis, se le explica que su patología ha sido secundaria al consumo de algún alimento contaminado. Pero el paciente tiene todo el derecho de pensar que puede ser lo que comió hoy en la mañana en su desayuno, o anoche en su cena, o ayer durante el almuerzo. Debemos clarificar, debemos orientar a nuestro paciente en el sentido de que esta infección por salmonela se produce por el consumo de algún alimento contaminado, pero que pudo haber sido algo que comió inclusive hace 2 semanas.
debemos tener claros esos puntos para que el paciente también tenga una idea por lo menos aproximada de cuál pudo ser el día o por lo menos aproximadamente, ¿no?, qué momento contrajo la infección. La salmonela es un bacilo gram negativo, móvil, flagelado, es aerobio. Aerobio no es aerobio estricto, pero sí aerobio en su mayor porcentaje y puede llegar a ser anaerobio facultativo. ¿Qué características tiene la salmonela? Que tiene en su composición las adhesinas, que tienen una capacidad invasiva, ayuda a que esta bacteria pueda ingresar al interior de la pared intestinal, y tiene endotoxinas que producen necrosis focal, úlceras, que son las que en última instancia producen la hepatogenia de daño a nivel de la célula intestinal. El Vibrio cólera es el agente etiológico que produce la enfermedad que conocemos como cólera. Esta bacteria, este tipo de infección, es producida por el consumo también de alimentos contaminados y sobre todo se produce en lugares que tengan un alto consumo de mariscos y pescado, lo que es comida de mar. Les comentaba de una epidemia de cólera que hubo aproximadamente el año 1991, donde de la China llegó la infección a través de justamente de alimentos marinos, productos marinos, enlatados, sardinas, qué sé yo, algún tipo de alimento marino. Y en el país tuvimos la presencia de este cuadro patológico que ingresó a través de la frontera con el vecino hermano del Perú. La característica de esta patología es que presenta las diarreas acuosas como lavado de arroz, como el agua que queda luego de haber lavado el arroz cuando preparamos los alimentos. La comparación realmente es muy exacta. Ese mismo color, esas mismas características, esa misma densidad. El periodo de incubación para el Vibrio cólera es entre un par de horas hasta más o menos unos 5 días. Una vez que se presenta la sintomatología, la presencia de las diarreas llega a ser tan intensa e imperceptible que no puede llegar a controlarse. Como les comentaba en algún momento, los pacientes están echados en su cama, en la cama del hospital, tienen ganas de ir al baño y no logran ni siquiera pararse porque les vence la diarrea. ¿No? Les vence la diarrea. Entonces es una diarrea realmente intensa, abundante, que produce una deshidratación y un desequilibrio electrolítico bastante severo en cuestión de un par de horas, y esa es la causa por la cual los pacientes llegan a fallecer. Este agente etiológico produce fermentación a nivel de la luz intestinal, causa de la presencia de la patología que hemos mencionado. Es un bacilo gram negativo, aerobio, curvo, móvil, con presencia de flagelo, que es el que permite su movimiento, y cuya temperatura más favorable para su multiplicación es la de 22 hasta 40 grados centígrados. Entonces es un bacilo que vive a gusto en lugares que son cálidos. Obviamente esto no significa que en lugares fríos no pueda haber. Acá en la ciudad de La Paz, en el altiplano boliviano, tuvimos varios casos de cólera
en la epidemia del 91. La Escherichia coli, otro agente etiológico causante de las infecciones gastrointestinales, sobre todo en su variedad enterotoxigénica. Está presente en la materia fecal y en alimentos contaminados. Es por eso que la principal causa, principal motivo para que se produzca la infección por la Escherichia coli es la falta de higiene. El no lavarse las manos adecuadamente después de entrar al baño, no lavarse las manos antes de la preparación de los alimentos o antes de la ingestión de los alimentos. Por eso que la infección por la Escherichia coli llega a ser muy fácil de poder presentarse, justamente por la facilidad que tiene la Escherichia para poder transmitirse al ser humano. En los adultos, la Escherichia coli es de mejor tolerancia, tiene una mejor tolerancia. En cambio, en la presencia de Escherichia coli en niños resulta ser más agresiva y puede llegar a ser una de las causas de mortalidad en niños menores de 5 años, secundario a este cuadro infeccioso. Hemos indicado que la vía de entrada siempre va a ser digestiva. Es una bacteria móvil que presenta fimbrias, es del grupo de los gram negativos, aerobio sobre todo y anaerobio facultativo. Como la Escherichia coli tiene la característica principal de ser del grupo de los gram negativos, debemos tomar en cuenta este punto para, llegado el momento, poder planificar el tratamiento. Si es un bacilo gram negativo, que es una bacteria gram negativa, deberemos o tendríamos que escoger algún antibiótico que actúe sobre gram negativo. Es en ese punto que debemos tomar los conocimientos que adquirimos en la materia de farmacología para recordar qué grupos antibióticos son específicos contra gram negativos. Podemos hablar a los aminoglucósidos, las quinolonas, las cefalosporinas, estas dos últimas como antibióticos de amplio espectro. Pero, por ejemplo, no vamos a tratar infecciones de Escherichia coli que son gram negativos con el uso de la penicilina. La penicilina, un antibiótico que tiene su acción hacia el grupo de los gram positivos, no actúa sobre gram negativos, por lo tanto no será útil en el tratamiento contra la Escherichia coli. No todos los antibióticos son útiles en cualquier tipo de infección. Debemos tomar en cuenta el principal agente etiológico para, en base a eso, escoger entre un grupo de fármacos para armar nuestro esquema antibiótico. Pero no se olviden, nunca se olviden que la primera medida a tomar es toma de muestra para coprocultivo y antibiótico. Hasta la llegada del resultado del coprocultivo tendremos la necesidad de hacer un tratamiento empírico y este tratamiento estará en base a esa decisión. ¿Qué grupos farmacológicos actúan sobre gram negativos? La diarrea acuosa u osmótica se va a producir por un aumento en la concentración de carbohidratos, sobre todo en la luz intestinal. Esto se produce como una consecuencia a lesión de las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales, que son las encargadas de realizar el proceso de absorción de nutrientes, absorción de todos los elementos que van a pasar del intestino a la circulación sanguínea, este lugar que conocemos como las vellosidades intestinales puede llegar a sufrir lesión, destrucción, procesos inflamatorios secundarios a la invasión de los enterocitos y producir este daño a nivel de las vellosidades intestinales
que será la que en última instancia producirá un aumento de la concentración de carbohidratos en la luz intestinal. Como estas vellosidades están inflamadas, en algunas circunstancias con procesos inflamatorios severos, puede llegar a producirse necrosis de las vellosidades en un lapso corto de tiempo, entre 12 hasta 40 horas. Estamos hablando de hasta 3 días que se puede producir necrosis segmentaria de alguna pequeña porción del intestino o de grandes extensiones de intestino con necrosis de vellosidades. Y necrosis significa muerte celular. Muerte celular. Por lo tanto, estas vellosidades ya no tienen una acción en el proceso digestivo. Algunas tal vez no llegarán a regenerarse y se producirá el síndrome de mala absorción. Porque al no haber vellosidades no existe la vía a través de la cual se produce la absorción de nutrientes y por lo tanto se producirá el síndrome de mala absorción. Esta lesión se produce sobre todo por algunos tipos de protozoos, que son los que van a atacar a lo que conocemos como el borde incipilio o las vellosidades. Tenemos como agentes principales a la Giardia lamblia, la que ven en la figura. ¿Se acuerdan de lo que aprendimos en parasitología? Nos decían, la Giardia es un parásito sonriente, ¿no? Tiene sus ojitos, la nariz y la boca siempre sonriente. Obviamente que esto no es así, ¿no? Pero es una representación que se le da a la Giardia para poder reconocerla. También tenemos como agente etiológico al Cryptosporidium, a las ciclosporas, a los microsporidios. Todos estos agentes etiológicos que estamos mencionando del grupo de los protozoarios serán la causa por la cual se producirá esta lesión que hemos mencionado a nivel de las vellosidades intestinales. Las diarreas con sangre, tenemos al grupo de las invasivas. Ahí tenemos como agente principal a la Shigella. La Shigella es la que produce el síndrome disentérico. O sea, hablar de disentería es referirse a la presencia de una diarrea con restos de sangre y presencia de moco y flemas. Muchos pacientes tienen el concepto equivocado, a toda diarrea le llaman disentería, sobre todo las personas de tercera edad. Disentería no podemos mencionar con este término a cualquier cuadro infeccioso que curse con diarrea. La disentería o síndrome disentérico, que es el término más correcto, es el que se va a producir con la presencia de restos de sangre, restos de moco y flema. El agente etiológico es la Shigella. Su mecanismo de contagio, la vía fecal oral, nuevamente que se puede controlar a través de un adecuado lavado de manos después de ir al baño o antes de comer o de preparar los alimentos. Su periodo de incubación entre un par de horas, que pueden ser hasta unas 12 horas, y este lapso de tiempo puede prolongarse hasta unos 4 días. Luego de que la persona se contagió, adquirió al bacilo, el tiempo en el cual se presentarán los síntomas puede ser hasta de 4 días. La Shigella es un bacilo gram negativo inmóvil, no puede movilizarse. Es aerobio y anaerobio facultativo. Este bacilo
va a producir sobre todo necrosis focal gracias a la acción de sus endotoxinas, necrosis a nivel de la pared del intestino. También puede producir formación de abscesos, úlceras localizadas en ilion distal a nivel de toda la extensión del colon, de las sigmoides o del recto. Entonces, la localización más frecuente para la presencia de la Shigella es el colon, toda la extensión del colon, recto, sigmoides, y en el ilion distal, en el ilion terminal. Es en estas zonas, en estos segmentos del intestino, donde la Shigella producirá su acción patogénica, su acción directa hacia la pared intestinal, produciendo necrosis, úlceras, y estas lesiones, sobre todo la presencia de úlceras, serán las que motivarán y ocasionarán la presencia de sangre en las deposiciones. Diarreas con sangre, que también otro tipo de diarreas que también cursan con sangre, pero que son de la variedad no invasiva. La Shigella invade el interior del enterocito, por eso se llama invasiva. En cambio, la Escherichia coli enterohemorrágica no es invasiva. Produce su acción gracias a la acción de dos citotoxinas. Estas citotoxinas van a producir un síndrome hemolítico urémico que se caracteriza por la presencia de anemia, trombocitopenia e inclusive puede llegar a producir insuficiencia renal por la presencia del síndrome urémico, destrucción masiva de glóbulos rojos, puede producir disminución de la volemia y ser la causa de una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal. La Escherichia coli tiene como patogenia principal la adherencia a la pared del intestino. No llega a invadir, no llega a entrar al interior del enterocito, solamente se adhiere a la parte externa de la célula, y es ahí donde estas citotoxinas producen el daño patológico, que producirá la presencia de diarrea con restos hemáticos. Y como la mayor parte de las Escherichia coli, del grupo de las Escherichia coli, también la vía principal para el ingreso es oral, consumo de alimentos contaminados. Antes se decía que existía una posibilidad de contagio de persona a persona. Yo recuerdo cuando era niño, hace mucho tiempo, que una persona que cursaba con una infección intestinal, mientras estaba enfermo, mientras hacía el tratamiento, se debería separar vajilla para el paciente, que tenga su propio plato, sus propios cubiertos, su vaso, su taza, y lavar inclusive la vajilla en forma independiente o separada de la vajilla que usaba el resto de la familia. Yo recuerdo que decían que había que utilizar lavandina, que lavar con ACE o hacer remojar en agua con ACE antes de lavar. O sea, había la idea de que si una persona está enferma con un cuadro diarreico, el simple hecho de estar en contacto con un plato podía ser causa para que otro miembro de la familia se enferme. En la actualidad, esos cuidados no son necesarios. No son necesarios. Si una persona está enferma con un cuadro diarreico, no es necesario aislar su vajilla, que tenga un vaso aparte o su tacita aparte. No es necesario. Puede compartir la misma vajilla con todo el resto de la familia, pero siempre, no solo porque está enfermo, ¿no? Siempre
tomar el cuidado necesario en la adecuada limpieza de la vajilla, una adecuada limpieza, secado, lavado, para que no queden restos de alimentos en los platos o en los cubiertos, y de esta manera mantener la higiene correspondiente. De todas maneras, muchas de las bibliografías consultadas indican que puede existir un porcentaje aproximado del 20% para que se realice contagio de persona a persona. Tenemos otra variante de las Escherichia coli, que es la enteroagregativa, causa de diarreas en adultos, sobre todo en adultos, en menor proporción en niños. La etiopatogenia, la patología que va a ocasionar esta variedad de Escherichia coli está caracterizada por una agregación. Las bacterias se agregan, se acumulan una al lado de otra y sobre todo una sobre otra. Como vemos acá en la gráfica, está esquematizada la presencia de las bacterias, una sobre otra y una al lado de la otra, formando como una pared, como una empalizada en la superficie de la célula. Esta acumulación de bacterias que están muy cercanas una de otra, con una conexión directa entre una y otra, es la que va a producir en última instancia necrosis de las microvellosidades del borde de cepillo de la pared intestinal, acortamiento de las vellosidades, puede producir proceso inflamatorio hasta de destrucción de las vellosidades, y a través de estas vellosidades ya lesionadas, infiltración de la submucosa, donde se producirá el daño correspondiente para la presencia del cuadro diarreico acompañado del cuadro hemorrágico. Otro agente etiológico que debemos tomar en cuenta es al Clostridium difficile, bacilo gram positivo, anaerobio estricto, no necesita oxígeno, no necesita aire para reproducirse. Formador de esporas, se encuentra sobre todo a nivel del suelo y agua contaminada. Es un reservorio, o también se encuentra a nivel intrahospitalario. Puede encontrarse en infecciones gastrointestinales de tipo intrahospitalario. Y el punto principal a tomar en cuenta es el agente etiológico de la colitis pseudomembranosa. Esta patología de la colitis pseudomembranosa va a comprometer a la pared del colon, por eso se llama colitis. Pero para que se presente este tipo de infección, se debe tomar en cuenta algunos detalles. 1. Que el paciente hubiera consumido gran cantidad de antibióticos por lapsos largos de tiempo. Puede ser uno o pueden ser varios tipos de antibióticos. El consumo excesivo, a veces innecesario por la automedicación de antibióticos, llega a producir la eliminación de la flora microbiana saprófita del intestino, de las bacterias que en condiciones normales se encuentran en el interior del intestino. Al eliminarse a esta flora normal, la flora saprófita de la luz intestinal, se puede llegar a ocasionar en el colon un proceso inflamatorio muy importante de grandes extensiones del colon, donde la mucosa va sufriendo un proceso inicialmente inflamatorio
posteriormente degenerativo, y es como sacar una telita, se va desprendiendo de la pared del colon y se desprende como una telita, y esto se elimina con las heces, como membranas. Por eso se llama colitis pseudomembranosa. El Clostridium difficile es el agente etiológico que ocasiona este tipo de colitis ante la ausencia de las bacterias saprófitas. La pared intestinal o la luz intestinal será colonizada por el Clostridium difficile y será el que ocasione esta alteración, esta inflamación y destrucción de la pared intestinal para que se eliminen a manera de membranas. Entonces, esta bacteria, este bacilo, debe ser tomado en cuenta cuando el paciente presenta diarrea sin causa alguna, luego del antecedente de haber consumido antibióticos por lapsos largos de tiempo. Vamos a dar algunos ejemplos. Un paciente séptico, internado, un paciente séptico, un paciente que ha estado con una sepsis urinaria, una sepsis de foco pulmonar, una sepsis de cualquier origen. Se requieren esquemas antibióticos, a veces hasta triasociados, 3 antibióticos endovenosos por vía parenteral para el tratamiento. No olvidarnos de la posibilidad de la presencia de una posible colitis pseudomembranosa por Clostridium. Ante esta circunstancia, a todo paciente, ya sea externo o que reciba tratamiento hospitalario con antibióticos durante lapsos largos de tiempo, agreguemos al esquema de medicación la utilización de, por ejemplo, el Florestor, que creo que todos conocemos, la administración de bacilos, la administración de flora microbiana, flora bacteriana atenuada, el consumo de estos componentes farmacológicos que nos van a ayudar a restituir a la flora bacteriana saprófita que ha sido eliminada. Entonces, si un paciente está recibiendo un tratamiento antibiótico por un tiempo largo, debemos agregarle al tratamiento la reposición de la flora bacteriana intestinal que pudo haber sido eliminada por este esquema antibiótico prolongado para evitar la colonización por el Clostridium y la presencia de la colitis pseudomembranosa. Los agentes etiológicos virales para los cuadros de gastroenteritis. El calicivirus o virus Norwalk. Como la mayor parte de los agentes virales, es un agente etiológico que llega a producir cuadros de infección e inflamación a nivel de estómago, a nivel de intestino. Entonces la clínica estará caracterizada por la presencia de vómitos y evacuaciones diarreicas abundantes, voluminosas. Más bien, que como lo hemos indicado ya previamente, estas infecciones virales pueden llegar a autolimitarse. ¿Se puede contagiar de persona a persona? Sí, puede llegar a haber un contagio mínima la probabilidad, sobre todo en niños. ¿Cuál sería el mecanismo? Por ejemplo, niños que están en la guardería, niños que están en el kinder, comiendo una galleta o con el dulce y con la presencia del virus en su organismo. Si ese niño le invita su galleta, le invita su dulce, su chupete a otro niño, existe la probabilidad de contagio de persona a persona. Es mínimo el porcentaje, pero hay esa probabilidad. Por eso estas enfermedades virales pueden llegar a presentarse en mayor
número de casos en niños que ya tienen contacto social, contacto con otros niños. No así en recién nacidos o en niños de 1 año, 2 años, ¿no? Donde los pequeños están en casa sin el contacto con otros niños. Pero la probabilidad de contagio o de adquirir la enfermedad tiene un porcentaje mucho mayor por el consumo de agua y alimentos contaminados. Podemos aislar el virus en la materia fecal del paciente enfermo y también de los vómitos. Tiene una sobrevida muy buena al medio ambiente, o sea, se elimina, una persona puede eliminar sus heces en el medio ambiente, ¿no? En la calle, como decimos comúnmente. Puede eliminar sus heces en la calle y a pesar de estar en el medio ambiente, este virus tiene gran probabilidad de sobrevivir. Las heces eliminadas por la persona se secan y al estar secas, después de un lapso de un par de días, pueden ser fácilmente llevadas a otra zona por el viento, por la presencia de alguna circunstancia que permita su transporte, como por ejemplo insectos, o a través de algún animal, y del lugar donde se hizo la deposición puede ser transmitida a otra zona, contaminar vertientes, contaminar ríos, contaminar agua de consumo humano o agua que se utiliza para el riego en el área agrícola. Es un virus muy difícil de inactivar y por lo tanto no llega a poder controlarse, no llega a poder en zonas endémicas, no es posible llegar a controlar adecuadamente la infección, más bien que es autolimitada y por lo tanto el tratamiento, al igual que con cualquier patología viral, simplemente es de tipo sintomático. Rotavirus, causa principal de diarrea osmótica y secretora en niños, sobre todo el rotavirus del grupo A. El grupo etiológico, el grupo etario con mayor compromiso para la presencia de la infección por rotavirus es el que se encuentra en menores de 2 años. También existe la probabilidad de contagio de persona a persona por los mecanismos que ya les he mencionado, pero también el principal mecanismo para el contagio llega a ser el consumo de alimentos y de agua contaminada. Una vez que el rotavirus ingresa al organismo, 50% de los niños que la tienen llegarán a presentar síntomas. El rotavirus, como también se puede adquirir por el consumo de agua o de alimentos contaminados, puede infectar adultos, pero entre un 15 a un 20%, 30% como máximo, llegan a desarrollar síntomas. Por eso que las infecciones diarreicas producidas por virus en adultos son muy poco frecuentes por la inmunidad que hemos adquirido durante toda nuestra vida, que nos protege contra estas infecciones virales. ¿Por qué es más frecuente en niños? Porque los niños no han desarrollado inmunidad, no se han enfermado. Al enfermarnos adquirimos inmunidad que nos defenderá contra una siguiente enfermedad. Los niños no han enfermado y por lo tanto no han creado inmunidad, y esa es la causa por la cual las infecciones virales se presentan en mayor número. También es un agente etiológico viral que sobrevive muy bien en el medio ambiente, lo cual facilita su contagio. El adenovirus. ¿Recuerdan hace 2 años? Sí, 2 años. Mucho antes de que lo conozcamos a nuestro amigo COVID-19, se presentó en el país una situación que despertó las alarmas del ámbito de salud, que era la infección por adenovirus, por arenavirus, no era por adenovirus, en personal de salud
que llegó a costar la vida de un médico acá del Hospital Gastroenterológico por un cuadro de una infección de tipo respiratorio. Este tipo de virus también llegan a ocasionar infecciones intestinales, sobre todo en niños. Una de las variantes, ¿no? Porque los virus también tienen su subclasificación, tienen sus variantes. Acá hablamos de los tipos 40 y 41, que son los que ocasionarán episodios diarreicos, sobre todo en pediatría. Puede transmitirse de persona a persona. Cuando la infección se presenta en los niños, el grupo que hemos mencionado de menores de 2 años, la presentación de los síntomas será muy llamativa, sobre todo por las deposiciones diarreicas abundantes. La probabilidad de que el niño se contagie por este virus es muy grande, sobre todo si usa biberón, porque puede estar contaminado en el mismo biberón, sobre todo los de plástico, ¿no? O el chupón, la tetilla, como quieran llamar, el elemento de látex, de goma, que permite la succión del niño del contenido del biberón. Es por eso que si tenemos en casa, tenemos nuestros hijos pequeños o tal vez algún familiar pequeño, para evitar el contagio con la infección por algún agente viral, cuando estos niños utilizan biberón, se recomienda el hervir el biberón. No solamente lavarlo con ace, con detergente, con lavandina, no. Realizar una limpieza con un detergente, un lavavajillas común, lo que todos tenemos en casa, pero la medida más importante es la que una vez que ha sido lavado y secado, hacer hervir el biberón junto con los chupones. Esto evitará o disminuirá el riesgo de probabilidad de que los niños que usan biberón puedan llegar a contraer la infección. Cuando este virus produce el mismo cuadro infeccioso en adultos, llega a cursar hasta asintomático. Se hizo un estudio en Europa hace un par de años, donde se vio que los pacientes, sobre todo de tercera edad, a través de estudios virológicos se determinó la presencia de varios agentes etiológicos virales que son causa de cuadros diarreicos, pero los pacientes, inclusive de tercera edad, llegaban a encontrarse completamente asintomáticos. Los parásitos. Mencionaremos al Cryptosporidium, que se contrae por consumo de agua contaminada. No llega a producir una sintomatología muy llamativa, a más de dolor abdominal de moderada intensidad y cuadros diarreicos que no llegan a ser muy importantes en cuanto a su duración o a su volumen. También con un compromiso mayor a nivel de los niños menores en este caso de los parásitos, niños menores de 5 años. La Giardia es otro agente parasitario que sí ya vamos a poder encontrar como agente etiológico de los cuadros diarreicos en adultos, en niños, pero también en adultos. La sintomatología es más evidente, presencia de dolor abdominal, muchas veces aumento leve de volumen abdominal y la presencia de diarrea, sobre todo cuadros diarreicos acuosos, abundantes, que pueden llevar a situaciones de deshidratación. Algo que aprendí de un profesor de gastroenterología cuando estaba haciendo la residencia, me decía que cuando un paciente llega a un hospital con dolor abdominal, obviamente después de descartar las causas más comunes, ¿no? Apendicitis, colecistitis, pancreatitis, un infarto de mesentero, qué sé yo, cualquier otro tipo de posibilidad etiológica al dolor abdominal, debemos pensar
que la causa sea parasitaria. Un dolor abdominal al cual no se le puede encontrar un origen, nada raro que sea de origen parasitario. La Escherichia coli, la entamoeba histolítica, como agente parasitario, también bastante frecuente en el medio por el consumo de agua contaminada, también transmisión oral, fecal oral, como vía de contagio, y la posibilidad de que esta persona, si no se ha lavado las manos adecuadamente, pueda transmitir la infección a otras personas. Intoxicaciones de origen alimentario. Hay una patología, hay un diagnóstico en gastroenterología que se llama intoxicación alimentaria. ¿Cómo se caracteriza esta intoxicación alimentaria? Usualmente el consumo de algún tipo de alimento que puede ser guardado, recalentado. Ahí tenemos que mencionar conservas, enlatados, embutidos, cuya tal vez fecha de vencimiento esté vencida. Es muy importante tomar en cuenta siempre la fecha de vencimiento de los productos que vayamos a comprar para el consumo, porque existe la probabilidad de estar infectados por Staphylococcus aureus, Bacillus cereus o el Clostridium perfringens. Esta situación de las intoxicaciones alimentarias llegan a cursar con episodios diarreicos extremadamente abundantes y frecuentes. Son situaciones en las cuales el paciente puede llegar a tener hasta 10, 15 episodios de diarrea en 24 horas, a diferencia de las causas infecciosas mencionadas previamente, que serán 5 hasta 6 veces por día. Las intoxicaciones alimentarias tienen un número muchísimo mayor. Llegan a autolimitarse en 24 o 48 horas a lo mucho, por lo tanto no requieren tratamiento antibiótico, solo un tratamiento sintomático en base a la hidratación, un analgésico, un antiemético para el control de posibles estados de náuseas o vómitos. Yo creo que a todos nos ha pasado en alguna oportunidad que nos hemos servido algún alimento, nos ha dado diarrea, tal vez muy sutilmente, con un poco de dolor, pero con evacuaciones abundantes, que nos ha durado 24 horas, no hemos hecho nada, ningún tipo de tratamiento, y la enfermedad ha sido controlada adecuadamente, sin la necesidad de acudir al médico. A todos nos ha debido pasar, a mí me ha pasado, supongo que a todos les ha pasado en algún momento, por el consumo de algún alimento contaminado. Esa es una intoxicación alimentaria, una diarrea, un cuadro diarreico que cursa con evacuaciones abundantes, frecuentes, dolor abdominal de leve a moderado, a veces ni siquiera dolor, y que tiene la probabilidad de autolimitarse en un lapso corto de tiempo. No requiere tratamiento antibiótico. Factores de riesgo que siempre debemos tomar en cuenta, aunque parezca redundante, pero es necesario siempre mencionarlos para no olvidarnos y tener las ideas claras al momento de orientar a nuestros pacientes. La higiene personal, lavado de manos, desinfección de alimentos, frutas, verduras que se van a consumir, pacientes con estados de desnutrición o situaciones de inmunosupresión. Son posibles causantes de la presencia de las enfermedades diarreicas, de las infecciones diarreicas. Viaje a zonas endémicas. Si una zona tiene un gran número de casos de una enfermedad parasitaria o de cuadros diarreicos por bacterianos, vamos a ir a esa zona, vamos a consumir el agua que ellos consumen, el alimento que ellos consumen, y obviamente
la probabilidad de que contraigamos la infección es importante. Y no olvidarnos de la contaminación fecal del agua que se usa para consumo o para riego. No necesariamente una persona tiene que ir a defecar directamente al río para que se contamine. Cuando uno defeca al medio ambiente, puede llegar a secarse la materia fecal, se deshidrata en 24 horas y está seca, y estas heces ya secas fácilmente son llevadas por el viento o algún otra circunstancia que permita su transporte, y de esta manera pueden contaminar agua para consumo o agua para riego de alimentos, de verduras sobre todo. Por eso es tan importante el lavar y desinfectar verduras antes de consumirlas. Automedicación, pacientes que se automedican por cualquier circunstancia, y hemos mencionado la probabilidad de una automedicación antibiótica y la posibilidad de que esto ocasione una colitis pseudomembranosa por disbacteriosis, por eliminación de las bacterias saprófilas. Ingesta de alimentos de origen marino, que aquí en el país, no, por la ausencia de costa, no tenemos la probabilidad de un consumo frecuente, más que todo en Semana Santa, ¿no?, donde llegan productos sobre todo de Chile y de Perú para el consumo de alimentos marinos. Pero en países que tienen la costumbre de un consumo casi diario de alimentos marinos, ahí está el factor de riesgo para las infecciones, sobre todo por cólera, ¿no? Pero bueno, cólera, gracias a Dios, ya creo que no se han reportado más casos en los últimos años, pero de todas maneras el consumo de alimentos marinos puede ser, también debe considerarse como un factor de riesgo, ya no tal vez tanto por cólera, sino por algún otro agente etiológico. Y el consumo de cualquier alimento de carne animal, consumo de carne de res, de cerdo, cordero, llama, que es base de nuestra alimentación, pero que estén inadecuadamente cocidas. O sea, el consumo de alimentos crudos o semicrudos, llamémosles semicrudos, también puede ser el factor de riesgo para la presencia de estas infecciones. El consumir carne a medio cocer, el consumir carne que no está adecuadamente cocida, puede ser factor de riesgo para la presencia de las infecciones. Y como hemos indicado ya previamente, pacientes que están en asilos, en hospitales, en guarderías, en cárceles, lugares donde exista hacinamiento, por las condiciones higiénicas, higiénico-dietéticas, de salubridad, estos lugares se convierten en posibles focos de infección, y una vez que se presenta un cuadro infeccioso, por ejemplo en un asilo, llega a ser una tragedia, porque se contagian uno tras otro los miembros o las personas que viven en ese entorno del asilo, de la guardería, de la cárcel. ¿Qué estudios de laboratorio vamos a solicitar en los pacientes que cursen con cuadros de infecciones gastrointestinales? Primera medida, el coprocultivo. Acá lo tenemos. Primera medida, siempre tomar muestra para coprocultivo y coproparasitológico, por la posibilidad de encontrarnos con alguno de los agentes etiológicos que hemos descrito en la clase de hoy día. También podemos solicitar moco fecal, que nos identificará el laboratorio, nos reportará, presencia de moco, presencia de leucocitos, presencia de bacterias, lo cual nos orienta hacia un posible cuadro infeccioso. Podemos solicitar un estudio de materia fecal o de moco fecal, pero como normativa, y esto no se olviden por favor, copro, cultivo y antibiograma, y copro parasitológico. Además, debemos solicitar el laboratorio que llamamos de rutina para todo paciente internado,
mencionado, hemograma, glicemia, creatinina, y pacientes con diarrea, vómitos que están cursando con una alteración hidroelectrolítica, solicitar siempre ionograma. Porque ¿cuál es la posibilidad, cuál es la posible complicación en el trastorno electrolítico, como trastorno electrolítico secundario a una infección, a pérdida de electrolitos, que es la hipocalemia, la disminución de los valores séricos de potasio? En algunas circunstancias podemos solicitar una colonoscopía, una endoscopía digestiva baja. ¿En cuáles? En los casos que el paciente presente diarreas con sangre. Ante la probabilidad de encontrarnos o que el agente etiológico o la etiología de esta diarrea, sea una colitis pseudomembranosa, sea una shigellosis, amebiasis, o tal vez algún otro tipo de patología no infecciosa, ¿no? Como una neoplasia, pólipos o divertículos colónicos. ¿Cuándo solicitamos una colonoscopía? Ante cualquier cuadro que curse con diarrea y con diarrea hemática, diarrea hemorrágica, con restos hemáticos, para identificar el foco hemorrágico. El tratamiento debe estar dirigido sobre todo a la reposición de líquidos y electrolitos. Todo paciente con deshidratación debe recibir un esquema de venoclisis adecuado, un esquema de venoclisis que nos garantice que el paciente va a reponer el líquido que ha perdido, pero sobre todo los electrolitos que se han perdido. En un tratamiento hospitalario, ¿cuál de las soluciones parenterales es la más indicada para poder realizar la reposición hídrica ante un cuadro de deshidratación? El Ringer. El Ringer, que tiene sodio y potasio en su composición. En cambio, la solución fisiológica solo tiene sodio. Bueno, tiene sodio y cloro, ¿no? Pero entre sodio y potasio, el fisiológico solo tiene sodio. En cambio, el Ringer tiene sodio, tiene cloro y tiene potasio. Entonces, un paciente con deshidratación, lo ideal, y si tenemos a disposición, indicar un Ringer lactato y posteriormente realizar la reposición y el mantenimiento con un Ringer normal. Así vamos a garantizar la reposición de líquido, de agua, y además la reposición de electrolitos de ser necesario ante un cuadro de hipocalemia o hiponatremia. Y como ya hemos visto en una clase previa, también el control adecuado de la dieta. Estos pacientes, si están con vómitos, no se les dará alimentación, estarán comiendo DO, en ayunas, hasta que podamos controlar el vómito y el paciente pueda alimentarse adecuadamente. Pero además debemos tomar en cuenta que al estar inflamado el intestino, al estar inflamado el estómago, la alimentación, cuando ya sea posible reiniciarla, debe ser progresiva y con dieta blanca o blanda, como se le conoce comúnmente. No dar picantes, no consumir condimentos, alimentos muy pesados, embutidos, conservas. Esos alimentos deben estar exentos, deben eliminarse de la dieta del paciente hasta que se haya logrado un adecuado control del proceso inflamatorio. Y ahora, dependiendo del tipo de bacteria, bacilo que encontremos en el coco cultivo, realizaremos el tratamiento en base al antibiograma. Para eso nos sirve el cultivo, para identificar el agente etiológico, y el antibiograma nos indicará qué antibiótico o qué antibióticos son sensibles, están en la lista de sensibles para poder utilizar en el paciente. Si el antibiótico está en la lista de resistentes, no vamos a usarlo,
porque no nos va a servir de nada. Debemos usar los que estén en la lista de sensibles. Y esto puede ir variando de un paciente a otro, de una infección a otra. En algunos casos se reportará Escherichia coli, en otros Shigella, en otros tal vez Clostridium. En algunas circunstancias el cultivo no nos reporta nada, pero el coproparasitológico nos indica Giardia, nos indica entamoeba histolítica, amebas. Por eso es importante siempre solicitar ambos tipos de estudios. Y acá tenemos la lista de las posibilidades antibióticas para el agente etiológico determinado. Una Shigella usualmente se utiliza ciprofloxacina, 500 miligramos 2 veces al día. Como alternativa, el cotrimoxazol, trimethoprim sulfamethoxazol, también 2 veces al día. Para la salmonela, también está indicado la ciprofloxacina y el cotrimoxazol en las mismas dosis. La ciprofloxacina, el grupo de las quinolonas en sí, tienen muy buena acción contra las bacterias causantes de infecciones intestinales. Por eso la ciprofloxacina, la levofloxacina, el ofloxacino, el moxifloxacino son antibióticos que podemos usar en este tipo de infecciones. Para casos de Yersinia y cólera, la doxiciclina. La tetraciclina también está indicada en casos de cólera, a pesar de que la tetraciclina ya no se usa, casi ya no se usa en el ámbito farmacológico por sus efectos colaterales, sobre todo a nivel dental. Para el Clostridium difficile, metronidazol, de igual manera que para la giardia y la entamoeba histolítica como agente principal antiparasitario, ¿no? Y obviamente esta lista no es una normativa que hay que aprendérsela, simplemente tomar en cuenta nuestro conocimiento farmacológico. Debemos recordar qué antibiótico es del grupo de la quinolona, qué grupo es de los aminoglucósidos, cuáles son antiparasitarios, cuáles son las sulfas, qué dosis se usan, y en base al antibiograma utilizar ellos. Si el antibiograma me dice tienes la opción de usar ciprofloxacina, tienes la opción de usar ampicilina y cotrimoxazol, porque son sensibles, tengo que escoger uno de esa lista. Escogeré el que más se adecue a mi paciente, tomando en cuenta efectos colaterales de los antibióticos, interacciones con alguna otra medicación, algún otro tipo de patología que pueda tener el paciente secundariamente. Entonces, realmente cada paciente es un mundo, se debe armar un esquema de tratamiento antibiótico independiente para cada paciente. Bueno, entonces hagamos un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora para poder realizar un diagnóstico inicial de una enfermedad diarreica, una anamnesis adecuada en base a antecedentes, sobre todo de tipo alimenticio, determinar hábitos higiénico-dietéticos, situación de salubridad en la cual vive el paciente, determinar los factores de riesgo que ya hemos mencionado, identificado el cuadro a través de la sintomatología, el tratamiento con hidratación, que realmente es la parte más importante, la hidratación, la antibiótico terapia en el caso necesario y la educación del paciente como uno de los puntos principales para evitar que nuestro paciente sufra posteriores infecciones con similares o con otro tipo de bacterias. Porque el hecho de que un paciente esté en una zona endémica, que no tenga acceso al agua potable, que consuma agua de río, o que vive en una ciudad pero no tenga el adecuado cuidado en el lavado de manos, luego de ir al baño, a preparar los alimentos,
puede llegar a controlar una infección, pero si no tenemos el cuidado de educar al paciente sobre estos elementos de salubridad, nuestro paciente se va a volver a infectar. A corto plazo tendrá un nuevo cuadro infeccioso y volverá a la consulta, volverá a hospitalizarse. Entonces, la educación se convierte en un punto muy importante a tomar en cuenta. Muy bien, entonces con esto acabamos el tema del día de hoy. Estoy a disposición suya para cualquier consulta que tengan a través de nuestro foro.